Requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 19:17. De este momento hacemos contacto con el abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para que nos explique un poco más en detalle lo que ocurre ahora mismo respecto de estas medidas cautelares solicitadas por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Doctor Quintana, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Hola Fausto, buenas noches, un abrazo para usted, un saludo para María del Carmen y para quienes nos escuchan a través de Notimundo. Gracias, doctor. Bueno, se ha presentado estas medidas cautelares. Hablábamos hace pocos instantes con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y él decía que esto no suspende ningún tipo de acción que puedan tener mañana en el Pleno. Precisamente una de las acciones que pretende suspender Guadalupe Llori con esta medida. No obstante, en nuestra justicia hemos visto de todo. ¿Hasta dónde podría llegar esta solicitud? Bueno, efectivamente, la sola presentación de un pedido de medidas cautelares no suspende, en este caso, la toma de esta decisión que se adoptaría el día de mañana, al menos hasta acá, de mocionar en el Pleno un cambio de orden del día para conformar esta famosa comisión multipartidista ad hoc prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, eso solamente podría ocurrir en el evento que este tribunal penal, que es el que ha sido sorteado para conocer este caso, decidiese con una inmediatez realmente asombrosa concederle una medida cautelar a Guadalupe Llori, que es lo que finalmente ella pretende. Pero yo le diría que eso es poco probable si es que el caso de Llori recibe el mismo tratamiento que el del caso del común de los ciudadanos, ¿no? Donde usted presenta su petición e incluso en tratándose de medidas cautelares, el tema demora y toma sus días, ¿no? Entonces, salvo que veamos temas como en el caso de Jorge Yunda y ese tipo de cosas, con sorteos amañados, con decisiones judiciales tomadas antes de hora, podríamos tener mañana hasta las 10 u 11 de la mañana una decisión por parte de este tribunal. Sin embargo, la petición no reúne ninguno de los requisitos de procedencia para ser concedida conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el artículo 27 de la Ley de Garantías, ¿no? Que es precisamente lo que preocupa, lo que usted mencionaba, precisamente es lo que ya hemos visto en nuestro escenario político. Hemos visto alcaldes con acciones de protección, con medidas cautelares, en juzgados, concedidas por temas de honorarios profesionales, por temas de violencia doméstica. También hemos visto medidas cautelares o acciones de protección concedidas en 13 o 15 minutos, si mal no recuerdo, en cantones alejados de la capital, cuando uno de los funcionarios intentaba también frenar una acción de destitución y cosas por el estilo. Esto nos pone frente a un escenario posible de que se pueda conceder estas medidas y en el evento suspender la creación de esta comisión. A ver, efectivamente esa es una de las posibilidades, es decir, que se encuentre por ahí un tribunal penal que, violando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, violando el artículo 27 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, decida conceder esta petición de medidas cautelares de Guadalupe Llori, que, insisto, no cumple con los 4 requisitos que la jurisprudencia constitucional ha determinado: verosimilitud de los hechos, amenaza de la violación de derechos, gravedad del hecho denunciado y la inminencia de producirse un daño o una afectación a un derecho fundamental. Es decir, yo en esto no encuentro realmente que la sola idea de mocionar, porque ni siquiera se está hablando de la comisión ya conformada, sino solamente de establecer una moción de cambio del orden del día para efectos de poner a consideración del Pleno si se conforma o no esta comisión. Es decir, la señora Llori está especulando sobre un hecho que todavía no se ha producido. Entonces, como usted está especulando, usted no puede hablar realmente sobre que en este caso se esté produciendo una amenaza de violación de derechos, que es el único caso en el cual usted puede presentar una petición de medida cautelar autónoma, ¿no? Pero, insisto, como usted ha dicho, casos hemos visto incluso promovidos por los propios vocales del Consejo de la Judicatura, donde, abusando del sistema de garantías constitucionales, presentan esta clase de petitorios, se consiguen por ahí un juez e inmediatamente son beneficiados de esta clase de acciones de carácter constitucional, ¿no? Pero veamos, es decir, todavía el tribunal no se ha pronunciado. Veo que ni siquiera en el SADGE asoma un aboco de conocimiento. Entonces,
esperemos no a se ver ha cuál va a ser aceptado, la decisión claro. del tribunal. Sí, ahora también llama un poco la atención el tema de lo que motiva, según la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, esta solicitud, y por ejemplo pone en el punto 2.3. El tercer hecho son las diferentes posturas de los medios de comunicación generando inestabilidad institucional. Los argumentos como que son incluso vagos para una eventual justificación de una decisión favorable por parte de un juez. Sí, por eso yo le planteaba que hay requisitos que cumplir cuando se presentan estas y en esos no está precisamente. Naturalmente, el primero es los hechos, que los hechos sean reales y que de esos hechos se desprenda una grave e inminente amenaza de violar un derecho fundamental. Hasta donde yo sé, ejercer el cargo de presidente de la Asamblea Nacional, derecho fundamental no es, primera cosa. Segunda cosa, el hecho de que se pretenda mañana mocionar el cambio del orden del día no constituye amenaza de violación de derechos. Y peor, ese señalamiento que usted anota y que yo también lo acababa de leer en este petitorio, de que la sola publicación de notas de prensa en radio, en periódicos o en medios televisivos, sea pues la fuente, claro, o la amenaza de violación de derechos. Es decir, el hecho de realizar investigaciones periodísticas o notas de prensa sobre la vergüenza de Asamblea Nacional que tenemos no es pues precisamente amenaza de violación de derechos, y ese no es el hecho que va a conducir a lo que vamos a ver en los siguientes días, que es probablemente la destitución de Guadalupe Llori, ¿no? Y de hecho los medios de comunicación, de acuerdo a lo que refiere este petitorio hecho por Guadalupe Llori, únicamente refieren a la crisis, una crisis que además es evidente que está dentro de la Asamblea Nacional, 45 días sin trabajar, 45 días sin producir leyes, proyectos y sanciones incluso pendientes en el legislativo, y suspensión tras suspensión. Creo que bueno, el tema ya saliéndose de esta medida cautelar que parece irreal de momento, pero la solución de esta crisis es inminente, necesaria, urgente. Bueno, sí, al punto de que incluso hay bancadas de la Asamblea Nacional que han señalado ya, ahora, y que en inicio se oponían, que van a respaldar con el voto la conformación de esta comisión. Es decir, yo francamente no entiendo la posición de la presidenta de la Asamblea Nacional, porque una cosa es que usted señale que se le está pretendiendo destituir sin procedimiento, pero mañana lo único que se va a debatir es la sola idea de conformar la comisión. Es decir, otra cosa es que esa comisión ya conformada, ya instalada, decidiera, por ejemplo, actuar oficiosamente, es decir, sin una denuncia previa, como exige el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y todo el procedimiento que se establece propiamente en esta normativa. Pero eso mañana no se va a discutir, es decir, sin duda alguna, que de conformarse la comisión se va a tener que presentar una denuncia. Caso contrario, la finalidad de esta comisión no tiene ningún sentido, es decir, la creación no tendría ningún sentido. Ahora, ¿eso amenaza con violar derechos fundamentales? Difícilmente. Es decir, un juez honesto, un juez conocedor del procedimiento de la medida cautelar, lo que tiene que hacer inmediatamente es no solo rechazar por improcedente este pedido de medida cautelar, sino sancionar a quienes han patrocinado a Guadalupe Llori por abuso del derecho, e incluso a la propia Guadalupe Llori, ¿no? Por estar utilizando el sistema de garantías jurisdiccionales para fines netamente políticos. Entonces sí llama la atención esto, porque además hay una contradicción con lo que ella había anunciado hace pocos días nada más, de que efectivamente en la sesión de mañana ella daría paso a la discusión de la conformación de esta comisión multipartidista ad hoc, ¿no? Y quiere de alguna forma, por otro lado, suspenderla. No obstante, también se queda en evidencia que Guadalupe Llori sabe cuál es su punto débil, y la sola creación de la comisión, si bien no apuntaría a destituirla del cargo, pues por la gestión que ha hecho o la escasa gestión que ha hecho, pues el desenlace podría ser el mismo. Sí, yo creo que es cuestión de días, ¿no? Es decir, en la Asamblea Nacional a veces, duele decirlo, pero los procedimientos establecidos en la Ley de la Función Legislativa poco importan frente a la necesidad de conseguir o no los votos. Si usted en la Asamblea tiene al menos 70 votos, no solo que puede conformar la comisión multipartidista, sino que con esos mismos 70 votos, según el artículo 18 de la Ley de la Función Legislativa, usted puede destituir del cargo a las máximas autoridades. Aquí sí hay que aclarar que ella no perdería el cargo de asambleísta nacional en ese escenario, sino solamente la dignidad de presidente de la legislatura, debiendo ser reemplazada por Saquicela,
que es el primer vicepresidente. Entonces, yo creo que son patadas de ahogado, en este sentido, presentar estos últimos recursos, estas medidas cautelares, cuando él ya se sabe ya sin respaldo de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional. Así que esto es cuestión de días, porque incluso pongámonos en el escenario de que se le aceptase esta medida cautelar, lo único que va a pasar es que el Pleno va a tener primero que decidir quién va a presentar la denuncia contra Llori. Esta denuncia, una vez presentada, haría que se solicite ante el juez el levantamiento o la revocatoria de la medida cautelar, porque esa es la finalidad de ella. Ella lo que dice es: concédame esta medida cautelar, impida que el Pleno conforme la comisión hasta que se presente la correspondiente denuncia. Así que, en todo caso, el escenario tampoco sería tan grave, porque, insisto, bastaría solo entonces que uno o varios asambleístas presenten la denuncia con las firmas de respaldo correspondientes, y presentada la denuncia por incumplimiento de funciones, pues sencillamente se pediría la revocatoria de esa cautelar, tendría que ser inmediatamente revocada la medida e inmediatamente también se conformaría la comisión y se daría paso a la sustanciación del proceso para destituirla. A ver qué es lo que ocurre entonces con esta medida cautelar solicitada, y también a ver cómo reacciona el Consejo de la Judicatura dependiendo de la decisión de los jueces. Gracias, doctor Quintana, por estar con nosotros. Un abrazo, buenas noches. Gracias.